Venezuela es un país donde la situación política permea en tu vida privada. Tú no puedes vivir con paz mental en Venezuela. No es posible que mi hijo de 6 años, para ir al supermercado con su mamá, tenga que ver militares con armas largas para comprar o tratar de comprar y conseguir 1 kilo de arroz. Esto no es normal, esto no es sano. Por eso es que es tan importante la lucha de los exiliados. Prácticamente yo me puedo considerar como la última generación que vivió en libertad. Yo tengo 40 años. ¿Qué le podría decir a mis hijos? Yo soy una mujer exiliada y me exilié en el 2002. Nuestro mensaje desde Venezuela en el exilio es vivir el aquí y el ahora. Somos una plataforma de inspiración, contactos y encuentros hecha por y para venezolanos exiliados. Partimos de lo que somos para dar un paso al frente y construir día a día un mejor futuro. La única forma de poner presión a los gobiernos es a través de nuestro voto. El sistema europeo es completamente diferente al sistema venezolano. En Venezuela somos nosotros, directamente los ciudadanos, no voy a hablar de pueblo, somos los ciudadanos los que escogemos al presidente. ¿Okay? También somos nosotros, los ciudadanos, los que escogemos a la asamblea. Es importante que en Europa se elijan bien a los asambleístas, ¿no? Que son los que luego van a escoger al presidente o al representante de la asamblea. Gritemos con brío, gritemos con brío, muera la opresión. Si nosotros que tenemos el derecho al voto no escogemos bien a nuestros representantes, luego esos representantes van a escoger a un partido de gobierno que no nos va a representar como ciudadanos. Entonces nosotros tenemos las herramientas en las manos. ¿Por qué no las vamos a utilizar? Es a través del voto que se ejerce, es a través del voto que podemos hablar. Vamos a hacerlo. No permitamos que caigamos en el populismo que se está viviendo en España. No permitamos que cosas como las que se están viviendo ahorita en Italia, que la mayoría, bueno, una gran cantidad de personas emigraron a Venezuela de Italia y ahora el gobierno italiano dice, no reconocemos a Guaidó. Los que se volteen ahora en contra de lo que está pasando en Venezuela serán juzgados o serán etiquetados en un futuro por el mundo. Nosotros, como ciudadanos, solamente tenemos nuestro voto. Los gobernantes ya verán qué hacen. Ahora con ustedes, el señor Fernando Toro.